Doctora, buenas noches. ¿Me logra escuchar? Doctora, buenas noches. ¿Se encuentra en sala? Doctora, buenas noches. ¿Se encuentra en sala? Buenas noches, sí. Ya. ¿Le parece si damos inicio a la sesión? Claro. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda la asesora Anel Martínez del Centro de Capacitación CIAF. En esta oportunidad vamos a dar el curso de sepsis y shock séptico en el embarazo y puerperio. A cargo de la doctora Rosa Sánchez, vamos a darle el paso. Les recomiendo que mantengan sus cámaras y micrófonos apagados para una mejor exposición. Adelante, doctora. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Para esta sesión que vamos a abordar el día de hoy, referente a lo que es sepsis y shock séptico, tanto en el embarazo y en el puerperio. Y bien, espero que también a los que vayan ingresando puedan absorber la información necesaria que justamente quieran obtener de ese detalle. Bien, para iniciar en este aspecto, tanto lo que es provisto aquí de sepsis o shock séptico, justamente hay que tener en definición exactamente a qué nos referimos nosotros como sepsis y a qué le decimos tanto como lo que es el otro aspecto de shock séptico. Bien, en este enfoque, por ejemplo, si hablamos lo que es sepsis o shock séptico durante la fase del embarazo y el puerperio, de por sí va a representar ciertas complicaciones tanto graves, que en este caso pueden tener consecuencias devastadoras tanto para lo que es la madre como para el feto, sobre todo durante la fase en relación al embarazo. Entonces, si hablamos aquí en cuestión del embarazo, por ejemplo, el cuerpo de por sí de la mujer, sabemos que va a experimentar, ¿no?, estos cambios fisiológicos que se van a ir dando durante cada trimestre gestacional que vamos avanzando. Entonces, cuando decimos, por así, partiendo la idea de la parte definitoria, en este caso, coloca lo que es sospecha de sepsis, el hecho de decir sepsis o le decir shock séptico. En este caso, por ejemplo, en el año 2016, con la participación tanto de diversas sociedades científicas a nivel tanto América, Europea o Asia, se creó un consenso que trataba justamente de ver esta definición y dejarlo, por así decirlo, más claro posible, con el motivo que buscaba lo que es justamente simplificar y actualizar estos criterios.
Y adoptaron en este enfoque tres criterios diagnósticos. Le decimos sospecha de sepsis, le decimos sepsis y le decimos shock séptico. Cabe que también va a buscar lo que es eliminar el uso de ciertos criterios o criterios como lo que es el SIRS, que también aquí lo mencionamos en la segunda otra línea. Y en base a los SIRS, nosotros nos referimos como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. O por otra parte, también le añadieron la palabra relacionada a lo que es sepsis severa, que estos términos justamente venían siendo utilizados tanto del año 91. Entonces, la sepsis de por sí no definió, como por así mencionarlo, como eh, es la disfunción eh, tanto orgánica, que ha sido potencialmente mortal, en este caso causado por una respuesta que sea desregularizada en este caso del huésped que el cual tiene la infección, claramente aquí dañando sus propios tejidos. Esta última definición ya especificado como parte de lo que aquí el año 2016. eh, También cabe destacar que no solamente nos dice que es la virulencia de un germen, sino que también vemos lo que es aquí la respuesta exagerada de repente del huésped frente a un microorganismo, que justamente él pueda causar lo que es la disfunción orgánica y aumentar la probabilidad de muerte. Bien, entonces que estos textos justamente más o menos para ver antes de iniciar y poder ver más allá, que le decíamos sepsis, séptico, lo que veíamos antes como SIRS y tanto lo que es su nueva definición. Ahora, en este otro apartado tengo aquí justamente cuando nos vamos ya nosotros a referir como lo que es infecciones prenatales. Parte de lo que es infecciones prenatales, tanto graves o más comunes que ocurren antes del parto, son lo que es el aborto séptico, la infección intramniótica, lo que lo conocemos como lo que es una coriomionitis, la pielonefritis complicada, o por otra parte las neumonías que son causadas por Streptococcus pneumoniae o la parte de lo que es también la influenza. Para iniciar en esto, a manera de ejemplo, también podríamos mencionar como parte de las prenatales a lo que es aquí un aborto séptico. En un aborto séptico, por ejemplo, sabemos que es un tipo de complicación grave de por sí el aborto que se produce cuando hay una infección a nivel de útero. Y generalmente aquí, debido a lo que es una introducción por repente por bacteria u otros patógenos durante el procedimiento de aborto. Entonces, esta infección de aborto, en este ejemplo, aborto séptico, puede provocar lo que es fiebre, dolor abdominal intenso, sangrado vaginal abundante y en casos graves, sepsis o tanto shock séptico. Bien, por otra parte, acá en el texto nos colocan también lo que es respecto a una coriomionitis. Y en este caso es tanto una infección que va a suceder en el líquido amniótico y en las membranas que rodean al feto en el útero. Claramente acá puede ocurrir durante la fase del embarazo, en el parto o tanto el parte del posparto. Y generalmente lo tratamos tanto lo que es asociar con una rotura prolongada de membranas. Otro de los ejemplos, de repente, como menciona al final, puede ser referido a lo que es una situación por neumonías, específicamente por un tipo de Streptococcus o tanto la influenza, porque va a provocar cambios inmunológicos, fisiológicos que ocurren aquí en el cuerpo. Perdón, que ocurre en este caso a nivel del cuerpo y entonces estas infecciones puedan causar tanto lo que es fiebre, tanto lo de repente pueda causar tos, dificultad de respirar y en casos graves insuficiencia respiratoria. A estos ejemplos nos referimos como parte de lo que son las infecciones prenatales. Vamos a pasar en el otro lado, tenemos lo que es respecto a infecciones postnatales. Y en este caso, cuando, por ejemplo, hay un proceso de endometritis como una de las infecciones postparto tanto más comunes y va a representar una complicación tanto potencialmente grave del parto y especialmente si se da después de una cesárea
o un parto prolongado. Entonces, en este caso, vamos a darte algo de definición y en este caso tenemos, si surgimos o pensemos en una endometritis, como esta infección de revestimiento de útero, y esto va a ser dado a nivel del endometrio, por lo generalmente va a ocurrir dentro de estas primeras 2 semanas después del parto. Ya. Y le decía, perdón, entonces en esta parte hablando de endometritis, lo podemos ver incluso desarrollarse hasta 6 semanas de forma posterior. Y la parte característica que se observa justamente es inflamación del endometrio, debido porque hay invasión tanto a nivel bacteriano. Bajo esta misma premisa, por lo general, como nos dicen en la parte conceptual, se debe por una presencia de flora mixta, que incluye organismos anaeróbicos, gram negativos, tanto como aquellos gram positivos. Si vemos tanto la fuente de la infección en caso de sepsis puerperal, en este, digamos, puede ser tanto a nivel pelviano o no pelviano, y en casos de repente de sepsis anteparto, aquí son más comúnmente las no pelvianas, tanto por su origen. Mientras que hay otros casos de intraparto o posparto que son tanto más propensos a tener una fuente pelviana. Ah, Entonces, en base a este aspecto de repente relacionado a la parte preventiva, justamente es de buscar lo que es detectar y tratar cualquier infección preexistente, como viendo lo que es la administración de antibióticos profilácticos durante lo que es el trabajo de parto en ciertas situaciones de riesgo, como lo que es manejo adecuado del parto para reducir el riesgo de contaminación tanto bacteriana y la promoción de una buena higiene tanto de forma postparto. Bien, vamos a ver ahora este otro siguiente. Bien, en este otro apartado tenemos aquellos factores de riesgo y factores de riesgo, por ejemplo, uno, vamos a iniciar con aquellos relacionados a la condición médica materna, como lo que es la anemia. Y en el caso de la anemia, por ejemplo, vemos aquí, va a haber descripción de por sí como una condición que el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos sanos para transportar justamente este oxígeno hacia los tejidos. Entonces, al haber esta condición, las gestantes con anemia tienen mayor riesgo de infecciones debido a este sistema inmunológico tanto debilitado que va a conducir a un proceso de sepsis. Por la otra parte, con lo determinado, también lo que es respecto a la tolerancia alterada de repente a la glucosa, eh, puede predisponer a infecciones debido a función tanto inmunológica que se encuentra aquí, digamos, comprometida. Entonces, aumenta lo que es el riesgo de sepsis. Tenemos aquí también lo que es respecto a la diabetes, justamente porque tiene estos niveles altos de glucosa en sangre y pueden lo que es justamente facilitar el crecimiento bacteriano y comprometer la respuesta inmunitaria. Por otra parte, en relación a lo que es a la obesidad, en este caso, al afectar a lo que es el sistema inmunológico, aumenta lo que es la susceptibilidad a infecciones, por lo que aquí, a su vez, puede llevar a un proceso de sepsis. Si hay una historia de medicación tanto inmunosupresora, nos referimos a mujeres que tomen medicamentos, de repente tanto son más vulnerables a infecciones graves porque tienen tanto el sistema inmunológico algo debilitado. Tener un trastorno, por otra parte, de inmunosupresión aumenta el riesgo también de presentar infecciones severas o incluso en relaciones a sepsis. Vamos a ir a lo que es el aspecto de ahora de infecciones maternas. A ver, un momento, voy a ponerlo acá.
Perdón, y como iba a comentar respecto a infecciones maternas, aquí comentamos lo que es secreción vaginal anormal, sobre todo si son no tratadas, pueden lograr lo que es ascender y causar infecciones uterinas, por ende provocar situaciones con sepsis. Si hay historia de enfermedades inflamatorias pélvicas, en estos casos, justamente mujeres con antecedentes de enfermedad inflamatoria pélvica, hay mayor riesgo de recurrencia frente a estos procesos infecciosos. Infecciones del tracto urinario, tanto de la misma manera, como lo que es de sitios quirúrgicos relacionados a heridas, también de la misma forma. Otras infecciones como un tipo de colecistitis, pielonefritis o apendicitis. Igualmente, ¿no? Porque pueden infecciones severas en cualquier parte del cuerpo, puedan diseminarse y causar una situación relacionada a sepsis. Vamos a ver ahora acá en el siguiente, también por factores. Aquí tenemos lo que es respecto a intervenciones obstétricas. En este caso, si hablamos dentro del enfoque prenatal, como lo que es una amniocentesis, justamente al introducir tanto una bacteria, en este caso, mm, una bacteria a nivel del útero, aumentamos el riesgo de infección y la sepsis si no se realizan con estrictas medidas de esterilidad. Por otra parte, a ver lo que es un cerclaje cervical, similar a lo que sería una amniocentesis, puede ser una puerta de entrada para infecciones y en este caso no se maneja. Y en la parte de lo que es relacionado acá al intraparto, justamente si en cada examen vaginal, por ende, em, que se le realiza por parte de lo que es múltiples exámenes vaginales, va a aumentar mucho más aquí el riesgo de introducir bacterias hacia el canal de parto y especialmente si se mantiene o si no, perdón, si no se mantiene lo que es la higiene adecuada. Y hay partos vaginales tanto instrumentados, puede causar lesiones con los tejidos y crear lo que es un punto de entrada para infecciones. En situaciones por sección cesárea, por este otro lado, puede deberse por justamente la cirugía con mayor riesgo de infecciones, basado en el sitio quirúrgico, justamente puede llevar a esa situación también de sepsis. Ahora, en la parte posparto, extracción anal de placenta, justamente puede lo que es causar lesiones, sangrado y aumenta el riesgo de infección. Si hay trauma, desgarro o laceraciones, estas heridas también pueden infectarse y especialmente si no se tratan adecuadamente. Si hubiera también lo que es un hematoma de la herida o formación de abscesos, pueden convertirse en abscesos y llevar justamente a procesos infecciosos más graves. Ahora, tenemos según también lo que es la condición obstétrica. En este caso, si hay rotura prolongada de membranas, aumenta el riesgo, sobre todo si son infecciones de forma ascendente y causar coriomionitis y sepsis. Coriomionitis justamente porque progresa de sepsis y no se trata tanto oportunamente. En otra tercera situación, lo que es una muerte fetal intrauterina, que puede predisponer a la madre a infecciones debido a retención tanto prolongada del tejido fetal. Y de lo que podría ser por un aborto séptico, justamente como es una emergencia de por sí, puede llevar rápidamente a que suceda una sepsis o shock séptico si no se trata de forma adecuada. Bien, entonces estos mencionados según intervenciones obstétricas, según condición obstétrica y si es en el parto, intraparto, prenatal, estos justamente las múltiples situaciones que podría darse como factor de riesgo. Ahora, en este otro ladito tenemos lo que es respecto al diagnóstico diferencial. Am, Claramente aquí lo vamos a ver en relación según la condición. Por ejemplo, colocan embolia pulmonar agudo. En este caso, las características clínicas maternas frecuentes que se pueden dar puede ser debido porque hay una situación con hipotensión, hay taquipnia, hay taquicardia y hay febrícula. Por otra parte, tienen ahí si lo que es respecto a una embolia por líquido amniótico, puede ser debido a presentarse lo que es una hipotensión, una taquipnia o una hemorragia. Si hay pancreatitis aguda, en este caso, pueden tener características fiebre, náusea, vómito y dolor abdominal. Si hay hígado agudo, graso en el embarazo,
Lo clínico sería que presenten fatiga, náusea, vómito, dolor abdominal, icteresia y deterioro del nivel de conciencia. Y si presenta reacción adversa y fiebre frente al uso de fármacos, pueden darse lo que es hipotensión, bradicardia relativa, de repente fiebre, tener un rash y un angioedema. Si hay falla hepática aguda relacionada a fármacos tanto por fuente viral, en este caso puede relacionarse icteresia, náusea, vómito, dolor abdominal, deterioro de nivel de conciencia. Y así hacia los siguientes que también tenemos aquí, que en el cual ciertas características clínicas suelen tener tanto un parecido. Ahora, en este otro apartado, también considero lo que es respecto a los regímenes de antibióticos por fuentes de infección, que, por ejemplo, si digamos, tenemos esta paciente, esta gestante, que en este caso la fuente de infección sea de repente por infecciones de vía tanto abdominal, y al ser este caso de vía abdominal, digamos, los antibióticos tanto recomendados frente a ello, pueda porque se use lo que es la ceftriaxona, la cefotaxima, lo que es la ceftarixima y la cefepima, que en este caso, unido a lo que es el metronidazol, sobre todo para casos más complicados, puedan lo que es referirse a monoterapia con el uso de un carbapenem o una piperaciclina tansobactam. Por otra de las situaciones, si la fuente de la infección o la fuente en el cual inició es porque sucedió una coriomionitis, en este caso se utilizará lo que es la ampicilina más la gentamicina. Am, em, Realmente se puede agregar una cobertura de anaeróbico con lo que es una clindamicina o un metronidazol si se requiere, en este caso, lo que es una cesárea. Por este otro lado, tenemos neumonía adquirida en la comunidad. También fuente antibiótico de primera opción, lo que es la cefotacina. En casos de una endomiometritis, también te puede hacer por el uso de aquí de la ampicilina, gentamicina y tanto metronidazol. Si hay una neumonía adquirida en el hospital, le hacen la recomendación, y si es pacientes de bajo riesgo, iniciar lo que es una piperaciclina, tansobactam. Pero igualmente estas indicaciones claramente lo va a hacer en vías hospitalarias, claro está. Y si es en relación a piel y tejidos blandos o tanto de aspecto necrotizante, en este caso es vancomicina más piperaciclina tansobactam. Si hay infecciones del tracto urinario, que en algunos de los casos puede ser tratado de forma ambulatoria y en casos complicados tratados de manera hospitalaria, más aún si comentamos de una pielonefritis, en ese caso se puede usar lo que es la gentamicina con ampicilina. Bien, entonces estos, algunas de las partes de antibióticos recomendados, se ha tomado en cuenta lo que es en relación a la maternal sepsis targets, que también pueden ustedes hacer la revisión respectiva de qué otras más fuentes de infección y qué otras vías antibióticas recomendadas se puedan usar. Y parte de este también, lo que es respecto a sepsis, como saben ustedes también, lo que respecta a sepsis como vías diagnósticas, hay como hasta 6 puntos de vías diagnósticas con lo que es referente al SIRS, lo que es referente al MEOS, y tanto el MEOS en este caso modificado, o tanto el SIRS también tanto modificado. Pero en base a ello, parte diagnóstica, que es otro tema muy amplio, lo que es algo que no se puede dejar pasar, justamente es aquí a lo que es la parte del tratamiento y específicamente a lo que es relacionado al paquete de oro. Paquete de oro porque justamente se va a realizar o se va a emplear toda esta acción de parte inicial hasta parte final durante este lapso de 1 hora. Entonces, como punto inicial justamente frente a ello, es que se va a determinar por lo que es uno, es hacer lo que es la medición de los niveles de lactato en suero. En este caso de niveles de lactato, por ejemplo, nos referimos cuando, me lo voy a acá, ya. En este caso, como es niveles de lactato en suero, son, por así decirlo, una medida importante porque a nosotros nos permite evaluar lo que es la perfusión tisular y la presencia, si es que hay acidosis en la sepsis. Generalmente, tanto aquí los valores elevados va a tomarse en cuenta alrededor de mayor de 2 mol
que en este caso es como un punto de referencia. Ya, voy a más o menos colocarlo acá. Bien, 2 mol en este caso, 2 mol por litro. Y se indican, por así decirlo, justamente aquí, es de ver la variante del caso, indican lo que es una hiperperfusión. Son tanto indicativos de que hay la severidad en función de la enfermedad. También hacemos lo que es un tanto un rechequeo, o sea, es decir, la parte componente del paquete de oro dice punto 2, lo que es el rechequeo del nivel de lactato en suero, si es mayor de 2 mol por litro. Si en este caso justamente sea mayor, va a ser tanto necesario el hecho de reevaluar niveles de lactato, sobre todo si inicialmente son elevados, con mayor de 2. Y esto nos va a permitir lo que es monitorizar la respuesta al tratamiento y ajustar las intervenciones, tanto como según sea necesario, para lo que es asegurar que los niveles de lactato tiendan a disminuir como parte de una resolución de la sepsis. Y aquí, en el caso del punto 3, también tenemos el uso de antibiótico de amplio espectro, según el cuadrito anterior que acabamos de visualizar, según la fuente de origen de la parte infecciosa y el tipo de antibiótico a determinarse. En este caso, justamente se inicia el tratamiento con antibiótico de amplio espectro de manera inmediata para lo que es cubrir la amplia gama de posibles patógenos. Patógenos, sobre todo hablando de causales de la sepsis. Y esto se hace para lo que es obtener resultados del cultivo y asegurar el tratamiento que sea más efectivo desde el inicio y buscar lo que es reducir la carga bacteriana. En el punto 4 buscamos en esta parte del paquete de oro lo que es enviar un cultivo de sangre antes del uso de antibióticos. Porque a pesar de que se inicie el tratamiento empírico con antibióticos, es fundamental el hecho de obtener muestras para el cultivo de sangre antes de administrar antibióticos. Y por así decirlo, si es posible, incluso esto va a permitir, pues, lo que es identificar el patógeno específico, se logre lo que es realizar ciertos ajustes en el tratamiento, tanto lo que es ajustes a nivel antimicrobiano y de manera más dirigida para lo que es optimizar justamente resultados. Por esta otra parte, en el punto 5 tenemos cristaloides intravenosos tanto de 30 mililitros por kilogramo para la hipotensión o en nivel de lactato mayor de 4 mol por litro. En este caso, la administración dada si es rápida de cristaloides tanto intravenosos, si es de forma esencial para manejar lo que es la hipotensión y los niveles elevados de lactato. Justamente esta medida va a permitir lo que es ayudar a restaurar la volemia, mejorar lo que es la perfusión tisular, y lo cual justamente es crucial para prevenir lo que es la progresión hacia shock séptico y disfunción de forma orgánica. Por esta otra parte, en el punto 6, tienen lo que es el uso de vasopresor en casos de hipotensión para lo que es mantener una presión arterial media superior en promedio de 65 mililitros por mercurio. Los vasopresores aquí justamente utilizan lo que es un medio de hipotensión que persiste a pesar de que se haya presentado la fluidoterapia de forma inicial. Entonces, el objetivo es tratar de mantener que haya justamente una presión, en este caso arterial media, adecuada en este rango, justamente en promedio de este número de 65 mililitros de mercurio, y lograr asegurar esta perfusión tisular adecuada para prevenir el deterioro orgánico. Entonces, el resumen de por sí de todo lo que es correspondiente aquí, el paquete de oro para casos de sepsis en gestantes, se va a centrar en la identificación tanto temprana a un tratamiento rápido con antibióticos, sobre todo de amplio espectro, y el hecho de ver una optimización de la perfusión tisular con fluidos intravenosos, utilizando vasopresores según sea necesario. Y estas intervenciones van a ser tanto fundamentales para mejorar los resultados de forma a nivel tanto materno o fetales en caso de sepsis durante la gestación. Ahora sí, en el siguiente
vamos a ver lo que es respecto al manejo de fluidos, ¿bien? Bien, en este caso tenemos lo que es manejo de fluidos. La información de aquí en adelante para informar sobre todo respecto a la fuente de donde estoy brindándoles la capacitación, está siendo dirigida en base a lo que es la COG, en esta institución, lo que es la American College of Obstetrics and Gynecology. Y eso es lo que he tratado de obtener cierta información relevante que vamos a tomarla en cuenta dentro de lo que es en sepsis. Iniciamos lo que es la parte de manejo de fluidos. Si tenemos una situación con lo que es una hipoperfusión inducida por sepsis, nos recomiendan lo que es el administrar en bolo inicial, en este caso de 30 cc por cada kilogramo de relación a los cristaloides, de manera intravenoso en un lapso de un mínimo de 1 o 2 litros, dentro de un tiempo determinado de 3 horas posterior de la parte diagnóstica. Ahora, el enfoque aquí de fluidos justamente requiere un juicio tanto clínico y puede necesitar ajustes según sea la situación clínica. Si hay un mayor riesgo de sobrecarga de fluidos en pacientes con preeclampsia, digamos, también podemos tener en cuenta y tener más cuidado en pacientes también con enfermedades cardiovasculares. Se trata de indicar lo que es tanto el monitoreo cercano de pacientes con obesidad. En este caso nos dicen como lo que es reevaluar el estado del paciente después del bolo que se le haya colocado por vía intravenosa. Si fallan responder en este caso, tratemos justamente de monitorizar o ver el nivel de atención, qué otro factor de repente podría estar interviniendo, o si no hay buena recuperación del caso, probablemente hacer la derivación respectiva a UCI, con tanto un nivel de atención superior, claro, ¿no? Vale, vamos a ver por otra parte sobre lo que es el control de fuentes de infección. En este caso, en el punto 1, nos coloca justamente uno de lo que es después de obtener cultivos y comenzar los antibióticos. Cuando ya obtenemos los cultivos, podemos ahí recién iniciar la vía antibiótica. Em, Bajo este caso, pasamos hacia el punto 2 y justamente lo que ellos tratan de ver también es que si hay un drenaje, hay una evacuación o una remoción, otro procedimiento que sea de repente clínicamente apropiado, también del hecho de poder iniciarlo si es que realmente esto veamos como un foco de inicio. Pero sí, de repente de forma gradual para mencionárselos. En parte de este manejo inicial, justamente si de repente tenemos un caso con un drenaje, hay una evacuación o una remoción de esta fuente de infección. Ejemplos, hay abscesos, ejemplos, de repente una coriomionitis o una endometritis postparto, incluso por una herida, por una infección de herida quirúrgica. Hacia el punto 2, como parte de este mismo mecanismo, si hacemos lo que es una evaluación y un manejo de forma multidisciplinaria, en este caso nos referimos también a que tener en precaución los equipos de cuidado críticos, el PET de la unidad en relación al monitoreo hemodinámico. Y lo que es correspondiente aquí hacia el punto 3, a hacerse lo que es una evaluación de órganos y sistemas afectados, es decir, hay que tratar de ver cómo está la función renal, cómo está la función respiratoria, la parte hepática y el nivel en relación a la coagulación. Hacia otros cuarto paso, podríamos ver lo que es relacionado a un soporte hemodinámico y manejo de líquidos. Ahí se trata de ver cómo estamos a nivel de reposición de volumen, y la parte de lo referente a vasopresores, sobre todo si tratamos de ver si hay una hipotensión persistente, a pesar que se le haya realizado reanimación con líquidos, se debe lo que es utilizar vasopresores, como lo vayan a determinar al momento del manejo. Em, Otro paso sería de repente ver lo que es la identificación o exclusión de otras condiciones, ¿no? Pese a haber hecho lo necesario, aún el problema persiste, o de repente el problema empeora, y qué tanto hemos visto otras condiciones. En ese caso podría ser.
cómo estamos de repente el paciente tiene preeclampsia. Hay que diferenciar sepsis de condiciones hipertensivas en el embarazo, porque el hecho que pueden presentar signos similares como la hipertensión o la proteinuria. Si hay embolia de líquido amniótico, consideremos estos casos de colapso cardiovascular repentino, aunque es tanto algo raro. Y de repente lo que es el síndrome de Feld, evaluar la presencia de si hay hemólisis o elevación de enzimas hepáticas o tanto también una trombocitopenia. Y finalmente, lo que es respecto a los cuidados obstétricos continuos, en este caso, monitorización fetal, o incluso lo que es referente a la decisión de la terminación del parto. Ahora, he puesto aquí otro interrogante que también me pareció recatable, a pesar de que ya en los anteriores de repente pude haber dicho las pautas, pero de repente eso no podemos decir, hemos hecho todo lo necesario, todo lo que se nos ha indicado. Sin embargo, van a haber algunas situaciones donde los pacientes justamente no muestren una respuesta adecuada a los antibióticos, incluso pasando los 3 días de tratamiento, lo cual debemos tanto el hecho de aquí abordar ciertas complicaciones posibles que se puedan presentar, como lo que de repente podría ser complicaciones que requieran la evaluación mucho más exhaustiva y un manejo más específico. En esta misma situación, por ejemplo, hay pacientes sin respuesta a antibióticos. Consideremos abordar estas complicaciones raras. Por ejemplo, si hay un absceso de manera intraabdominal, el hecho de hacer un drenaje de parte quirúrgica. Si hay una tromboflebitis pélvica séptica, el hecho aquí de agregar anticoagulación, anticoagulantes, además de también lo que es continuar con los antibióticos. Si hay una lesión intestinal durante una cirugía inicial, probablemente le sugieran lo que es justamente una reexploración oportuna. Si hay una endomiometritis con acceso miometrial, solo va a ser visible probablemente por escáner o radiografía, eso también podemos referirles, y va a requerir justamente una tomografía. Ahora, en estos otros casos tenemos lo que es las indicaciones que puedan incluso tomar más en cuenta lo que es respecto a transferencias de unidad de cuidados intensivos. Si bajo este mismo caso tengamos una paciente que a nivel del sistema cardiovascular presente lo que es hipotensión, a nivel de exámenes de laboratorio indican lo que es el aumento del lactato sérico y que justamente esto persiste a pesar de haberle hecho la resucitación con líquidos, lo cual a nosotros nos va a sugerir la necesidad de hacer lo que es un soporte con inotrópicos. Por otra parte, si hablamos a nivel del sistema respiratorio, frente a una situación que temas se presente con edema pulmonar, probablemente le van a colocar un tipo de ventilación mecánica, un tipo, también adicionalmente lo que es un protector de la vía aérea. Si hay paciente con un daño a nivel del sistema renal, en este caso probablemente se manifieste, ¿no? Por lo que podrían verse un tipo de oliguria, un tipo de aumento de creatinina. Entonces, la indicación va justamente, probablemente parte más, de repente a cuidados intensivos, llevar a cabo por una diálisis renal. Si van al efecto neurológico, aquí el nivel de conciencia significativamente va a hacerse tanto más disminuido. Paciente con alteración mental se presenta confundida, con letargo, agitación, hay disminución del nivel de conciencia que no se puede atribuir a otro tipo de causas. Entonces ahí comentamos la parte neurológica. En formas incluso más complicadas, puedan darse como incluso en estado de coma, cuando hay una pérdida completa de conciencia y capacidad de respuesta. Y de parte tanto miscelánea, como en este caso se refiere a la falla multiorgánica, como la disfunción de múltiples sistemas, porque va a afectar no solamente a dos o más de estos sistemas que requieran justamente lo que es un soporte más especializado y claramente no dejando de lado la monitorización continua. Y cuando decimos aquí monitorización, justamente nos referimos a una situación donde requiera un monitoreo hemodinámico, que probablemente se dé de forma invasiva, como lo que puedan utilizar catéteres arteriales y venosos, un soporte respiratorio avanzado, lo que es la ventilación de repente tanto mecánica invasiva,
terapia de oxigenación, terapia de reemplazo renal, como una hemodiálisis, un manejo de infecciones, el hecho de que tengan que ellos también ver la parte del manejo del ajustar nuevos antibióticos y la parte relacionada al soporte nutricional y tanto metabólico. Bien, entonces de repente, de manera resumida, y nunca está de más de repente comentarlo para decir en qué momento de repente ya el paciente lo van a dirigir de una área hacia otra, en este caso por ciertas indicaciones, según en relación al sistema. Por este otro lado, tenemos lo que es aquellas consideraciones fetales, también tenemos que tomar en cuenta. En este caso, si hay digamos, hay un manejo de sepsis de la mujer, de la gestante, no solo va a implicar en manera rutinaria, digamos, cuidados intensivos para la mamá, claramente, ¿no? Sino también una consideración cuidadosa del bienestar fetal. Entonces, crucial justamente el equilibrio del tratamiento materno para el objetivo de tener una optimización en resultados fetales, lo cual en base a esto puede significar o implicar lo que es la administración de repente de ciertos medicamentos de forma más específica para hacer la evaluación del momento adecuado del parto. Uno nos pone, se considera tanto seguro los esteroides antenatales en caso de sepsis. En caso justamente esto es parte de lo que es caso de sepsis, si hablamos de corticosteroides antenatales, justamente nos ponen como que se consideran sí tanto seguros en el contexto de sepsis materna y son recomendados para promover lo que es la maduración pulmonar fetal, especialmente si cuando se anticipa hacia de repente por parte posterior representarse un parto prematuro. Entonces, consideremos según tanto las pautas habituales, es decir, las pautas que ya manejan respecto a cómo hacer una madurez pulmonar fetal, eh, que podríamos mencionar lo que es la betametasona de 12 miligramos vía intramuscular cada 24 horas por dos dosis, dexametasona de 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por cuatro dosis. Entonces, en el contexto de los cuidados críticos maternos aquí, justamente los corticosteroides no están contraindicados, incluso en casos de sepsis, pero se debería de considerar lo que es el sulfato de magnesio para lo que es ofrecer una neuroprotección. Si pase de este caso es, digamos, menor de 32 semanas. Y aquí el sulfato de magnesio justamente para ofrecer esta neuroprotección si hay riesgo de parto menor de 32 semanas. Hay que olvidarnos. Los beneficios justamente es que logran reducir el riesgo de parálisis cerebral, sobre todo en neonatos prematuros. Y finalmente lo que es evaluar la decisión del parto, ¿no? Según haya determinado, cómo haya evolucionado y si haya habido buena respuesta a la medida tanto por antibióticos. Hay que ver lo que es un monitoreo fetal, monitoreo continuo, en este caso por frecuencia cardíaca fetal y actividad uterina, para detectar lo que son signos de sufrimiento fetal. El hacer lo que es una ecografía periódica para medir el crecimiento fetal, evaluar también el líquido amniótico y la salud de la placenta. Y en caso de indicación del parto, si la madre está estable, pero de repente hay riesgo de parto prematuro, se puede administrar esteroides antenatales o sulfato de magnesio mientras se intenta lo que es prolongar la gestación. Si hay deterioro materno con fallo multiorgánico, se debe considerar un parto inmediato independientemente de cuál es su edad gestacional. Y si hay compromiso fetal, en este caso, si no responde al manejo, se debe proceder al parto inmediato. Bien, entonces a esto nos referimos con parte de consideraciones fetales y que tenemos que evaluar antes de dirigir justamente o de tanto eh, informarle que se tiene que hacer un parto por vía vaginal o parto por vía cesárea. En este otro cuadrito les he colocado lo que es respecto a las recomendaciones de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal respecto al tema de sepsis. En- y en este primer caso dice, recomendamos que la sepsis y el shock séptico sean considerados tanto emergencias médicas y el que el tratamiento de la resucitación para la sepsis comience de inmediato. A esto nos refiere. En función de grado de recomendación, coloco lo que respecto al 1B, y es una recomendación tanto fuerte, hay evidencia de la calidad que se informa de forma moderada.
Segunda recomendación, dice, recomendamos que los proveedores consideren el diagnóstico de sepsis en pacientes embarazadas con daño a órganos, incluso visto como lo que es sin explicación, en presencia de un proceso infeccioso, independientemente si hay aquí presencia de fiebre. Entonces, en grado de recomendación, y lo mismo que el casito anterior. Por otro, tercera recomendación, dice, se administren antibióticos empíricos de amplio espectro lo antes posible, idealmente dentro de una hora. Por eso que antes de darle a informar todas estas partes, justamente también les he mostrado a lo que es el paquete de oro y a qué nos referíamos, que les he detallado. Entonces, dentro de esta hora y en cualquier mujer gestante en quien se sospeche de sepsis, el mismo grado de recomendación que el primer caso. En el cuarto número recomendamos obtener lo que es cultivos de sangre, orina, respiratorio u otros según lo que se indique y niveles de lactato sérico en mujeres gestantes o posparto y a quienes se sospeche o identifique de sepsis. Aquí el propósito es ver que hacer un control temprano de cuál es la fuente inicial de esta infección debe completarse tanto lo antes posible, pero esto ya de por sí te quiere decir específicamente dentro de la hora de oro. Grado de recomendación, 1C, un grado tanto fuerte, evidente tanto como que algo de baja calidad. Quinta recomendación, dice, recomendamos la administración temprana de 1 a 2 litros de solución cristaloide en la sepsis complicada por hipotensión o hipoperfusión a nivel de órganos. El mismo grado de recomendación que el caso anterior. En el punto 6 recomendamos el uso de lo que es la norepinefrina como un activo vasopresor de primera línea durante la fase del embarazo y en periodo posparto en sepsis con lo que es una hipotensión persistente o lo que es una hipoperfusión, a pesar de incluso que le hayan realizado lo que es la resucitación con líquidos. ¿Es una alternativa? Sí. Sin embargo, un grado de recomendación aún está como que uno sé, la evidencia aún tiene tanto de baja calidad. Y séptima recomendación, no realizar lo que es el parto inmediatamente por una única indicación de sepsis, sino que vean todos los factores posibles y el parto debe estar dictado por indicaciones obstétricas. Grado de recomendación, en este caso sí es un buen grado de recomendación, 1B, como en el primer casito. Entonces, estos mencionados justamente son las recomendaciones dadas por la Sociedad de Medicina Materno-Fetal referente a la parte del manejo en el caso de sepsis. Y bien, en este otro apartadito tienen lo que respecta a las estrategias de prevención de infecciones. Y diríamos, ¿no? ¿De qué manera de repente ya viéndolos de parte institucional, de parte de por experiencia sobre lo que respecta a ciertos manejos y de parte también viéndonos, ¿no? Cómo, qué es, cómo lo clasificamos, cómo lo manejamos, qué tenemos que tener en cuenta? Hay que también manejar ciertas estrategias de prevención de infecciones de forma general. Y a esto, primeramente, nos vamos a referir lo cuán importante es enseñar una buena cultura respecto a la higiene personal. Y la higiene personal específicamente en la parte femenina, y cómo se debe hacer la higiene. Cuando va a miccionar, cómo tiene que también el hecho de limpiarse después de miccionar. Entonces, no hay que dejar de lado, aunque parezca de repente un tema tan común, pero visto que la higiene personal abarcaría ser de gran ayuda, por eso toma aquí el primer puesto de la situación de estrategia de prevención, hay que seguir tanto que persistiéndole y enseñando la manera de ser posible. El otro, el aspecto de lo que es relacionado aquí a la vacunación, también como esto es parte de un trabajo multidisciplinario y hay ciertas afecciones que por falta de vacunación puedan presentarse como medidas infecciosas, hay que justamente trabajar conjuntamente con el personal de enfermería para que de esta manera cumplan el aspecto de informar por qué es importante la vacunación, así sea en la gestante o en mujeres en edad fértil. Otro de los casos es lo que es el cuidado prenatal regular. En esto no baso cuando nosotros
eh, tomamos en cuenta y hacemos el seguimiento respectivo a sus gestantes por medio de su tarjeta perinatal, van viendo que de repente qué vacunas les faltan, qué exámenes les faltan, sus visitas domiciliarias cómo están, sus exámenes de laboratorio cómo están, si hay un factor de riesgo en el caso de la gestante. Entonces, todos esos puntos que se tratan de ver por medio de la tarjeta perinatal te va a permitir tener este cuidado prenatal. Y por otra parte, tenemos también lo que es la nutrición adecuada. Y bien, en este caso, dado por la situación de que de por sí, el hecho de que le decimos a la mamá de primer trimestre, ¿no? Usted puede de repente presentar lo que es una enfermedad relacionada a deficiencias de vitamina, específicamente nos referimos a la anemia, y su examen de hemoglobina lo ha confirmado con que hay presencia por niveles de hemoglobina bajo. Hay que recomendarle cierta, de repente, modo de preparación de alimentos, qué tipo de alimentos ayudaría a incrementar su nivel de hemoglobina, y eso como aparte de tips mediante cada control prenatal, cuando le informamos cuál podría ser su dieta respectiva. Punto 5, la higiene en la preparación de alimentos. Hay ciertas justamente enfermedades que puedan verse relacionadas con enfermedades a nivel gastrointestinal y todo parta de lo que es una buena educación. Uno, de una higiene personal y otro, lo que es respecto a lo que es la higiene a nivel del lavado de manos. Si no hay esta higiene, el lavado de manos, ni higiene personal y no hay una higiene en la preparación de alimentos, ahí como que estamos fallando. El hecho de dar lo que es una prevención de infecciones urinarias, también en el caso que tengan pacientes recurrentes con en este factor de tener muchas infecciones urinarias o de tener más de 3 episodios, hay medidas que se toman en el caso para que también puedan sobrellevar este camino con ellos. El cuidado de heridas, si de repente se ha lesionado, cómo tiene que hacerse el correcto aseo de la zona que está con la herida expuesta. El hecho de generar también educación y conciencia justamente va a permitir a que todo lo anterior mencionado trate de presentar justamente las bajas incidencias y bueno, se mejoren más bien los niveles tanto positivos, menos complicaciones, menos situaciones por sepsis. Generar un ambiente seguro, claramente también. Y finalmente lo que es el uso adecuado de antibióticos, ¿no? Indicarle a la paciente por qué es importante cumplir un tratamiento con antibiótico. ¿Qué pasaría si lo deja de forma a medias, por así decirlo? ¿Y qué podría hacer ella en el caso que ya haya surgido? ¿Cómo debería manejar ese momento en una próxima oportunidad? Entonces, todo esto justamente provisto de lo que es la parte preventiva promocional, lo que respecto aquí a la estrategia de prevención de infecciones. Bien, hasta esta parte estamos abordando lo que es sepsis, en la parte relacionada al embarazo y en la parte de la puerperio. No sé si hay alguna consulta de algún participante. Puedo yo visualizar sus mensajes por medio de chat.